En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 24, versículo 7. Las decisiones que tomamos hoy afectan nuestro futuro. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tomar las decisiones correctas hoy para que podamos tener un buen futuro. Amén. Y dice así la palabra de Dios: porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas sagradas de la casa de Dios. Señor, tu palabra fluye en nuestras vidas, tu palabra llena nuestros corazones, tu palabra llena nuestras vidas, Señor. Tu palabra alimente nuestras vidas, tu palabra calme la sed, tu palabra nos dé dirección, Señor. Tu palabra nos marque un rumbo, Señor. Tu palabra abra nuestro camino para que podamos seguir, para que podamos caminar, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy, Señor, la hemos leído y confiamos que esa palabra bendice nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Israel, todos sabemos, pues es el pueblo de Dios. Y desde Salomón, que fue el tercer rey de Israel, hasta que Babilonia conquistó a la nación de Israel y los llevó cautivos, todos los reyes que gobernaron Israel, que subieron al trono, fueron descendientes de David, porque esa fue la promesa de Dios para David, porque David había sido un hombre conforme al corazón de Jehová, porque David había traído una reforma espiritual a la nación, había establecido un sistema de adoración 24/7 en Israel, porque David tenía un deseo, y cuando David adoraba, él decía: quiero que todos los hombres conozcan al Dios que yo tengo. Y aunque David falló en diferentes oportunidades, siempre supo humillarse delante de Dios. Por eso la promesa de Dios fue que nunca faltaría en el trono de Israel un descendiente de él. Pero esta promesa fue más allá de un trono terrenal, del trono de una nación como lo es Israel. La promesa fue más allá, y la promesa de Dios fue que vendría un descendiente de David, que se sentaría en su trono y reinaría para siempre. Este sería el Mesías, Jesucristo. Israel sufrió mucho, y como lo dice en Apocalipsis, fueron dolores de parto, porque de esta nación nacería el Mesías prometido. En toda esta historia de Israel, esta nación sufrió muchos ataques, pero fueron también muchos ataques espirituales. Detrás de todos estos ataques estaba el enemigo, tratando, según él, de impedir que el Mesías prometido, Jesucristo, el Salvador de nuestras vidas, naciera. Después del reinado de Salomón, que fue el tercer rey de Israel, el reino se dividió. 10 tribus y 2 tribus, eran 12 tribus. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte pues siguió llamándose Israel, y el reino del sur fue llamado Judá. En Judá estaba Jerusalén, y en Jerusalén estaba el templo, el centro de adoración a Dios. Y por eso muchas veces el enemigo atacó a Judá, quiso tratar de destruir a Jerusalén, porque detrás de todo esto, el deseo del enemigo era destruir el centro de adoración de Israel, el lugar donde ellos
adoraban. Hermanos, en la vida tendremos muchas situaciones difíciles. El enemigo pondrá muchas situaciones, porque uno de los fines que él tiene es que nosotros dejemos de adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús, el nombre del Dios Todopoderoso. Pero esta mañana hemos adorado a Dios, hemos sentido su presencia. Y mientras orábamos, yo le pedí a Dios: Señor, sana nuestras vidas, sana nuestros corazones, que podamos superar todo problema, todo dolor, todas nuestras emociones, y que por encima de todo esto, cada vez que estemos en tu casa, te demos la honra y la gloria. Hermano, que nada de lo que suceda en tu vida pueda apagar, pueda callar tu boca. Que siempre haya una alabanza para el Dios Todopoderoso, para el Dios que te ha dado la vida. Israel se había dividido. Hubieron reyes buenos y reyes malos. Pero se dice que uno de los más malvados reyes de Israel fue el rey Acab. La Biblia dice que Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Acab tenía una actitud infantil. Acab era manipulable. Acab estaba acostumbrado a salirse con la suya a cualquier costo. Acab era egoísta. Acab adoró a los ídolos. Acab se casó con una mujer de otra nación, algo que Dios había prohibido. Y esto último fue una estrategia del enemigo, pues quería quitar de Israel la adoración al Dios Todopoderoso. El haberse casado con una mujer, se dice que esta mujer es la mujer más malvada y diabólica que encontramos en la Biblia. Esta mujer era Jezabel. Pero más que una estrategia militar de hacer alianza con otra nación, cosa que Dios había prohibido, detrás de todo esto estaba una estrategia del enemigo, porque esta malvada mujer traería situaciones tan duras y tan difíciles a la nación, y haría que la nación entera se volviera detrás de los ídolos. Jesucristo, dándole un mensaje a la iglesia de Tiatira, le dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son mejor que las primeras. Pero tengo contra ti unas pocas cosas, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Aquí menciona, y no sabemos con exactitud si en realidad esta mujer que se decía ser profetisa y que estaba en esta iglesia, si en realidad se llamaba Jezabel, o se está usando solo como una figura de la maldad de esta mujer. Una mujer que se decía ser profetisa, y posiblemente se estaba usando solo como un ejemplo el nombre de Jezabel, porque seducía a los hermanos de la iglesia a cometer inmoralidades, y entonces Dios le da una sentencia. Jezabel, como la esposa de Acab, es nombrada ahora la reina también de Israel. Y Jezabel introdujo a Israel el culto al dios pagano Baal.
intentó matar a Elías. Cerró los centros de adoración, levantó un templo al dios Baal, y su esposo Acab terminó adorando al dios Baal. Todo el pueblo se apartó de Dios y terminaron adorando al dios Baal. Habían lugares altos en los montes de Israel donde levantaban altares a Baal. Y esa decisión de Israel de apartarse de Dios y seguir lo que Jezabel les enseñaba, en un futuro les trajo grandes consecuencias. En un futuro trajo consecuencias trágicas. Todo lo que decidamos en nuestra vida, hermanos, traerá consecuencias. Si tomamos buenas decisiones, tendremos buenas consecuencias. Pero si tomamos decisiones equivocadas, tendremos consecuencias muy malas. Que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine para tomar las decisiones correctas. Y una de las mejores decisiones que esta mañana podemos tomar es levantar nuestra mano y decirle: Señor, ayúdame, porque hoy decido serte fiel a ti. En medio de este mundo, en medio de esta crisis, en medio de este sistema, yo decido serte fiel a ti, para que tú bendigas a mi familia, a mi descendencia. Es la mejor decisión que podemos tomar. Cuando Elías derrotó a sus profetas, Jezabel tenía 850 profetas que estaban, o sacerdotes que estaban con ella, sacerdotes del dios Baal. Cuando Elías los derrota, Elías sale huyendo porque Jezabel amenaza con matarlo. Y cuando Elías estaba huyendo de Jezabel, estaba en una cueva, estaba pensando que todo había terminado, que él podía morir. Dios le habla a Elías y le dice: Elías, levántate. Elías pensó que ya no había nadie que buscara a Dios. Elías pensó que ya no había nadie que se arrodillara, que doblara rodillas ante Dios. Y Dios le dice: Elías, levántate, tú no estás solo. Todavía hay 7,000 personas que no han doblegado sus rodillas ante Baal. Y esta mañana yo te digo, todavía hay gente que no se ha doblegado ante ningún sistema corrupto de este mundo. Habemos personas que seguimos de pie, pase lo que pase, que lo único que te doblegue sea la presencia de Dios. Si te vas a rendir, que sea únicamente a los pies de Jesucristo. Si te vas a doblegar, que sea para adorar y exaltar el nombre del Señor. No estás solo, no estás sola. Habemos gente que no hemos doblegado nuestras rodillas, que seguimos buscando a Dios, hermanos. Tenemos que orar por nuestra nación. Tenemos que orar por nuestros gobiernos, porque nosotros no nos hemos doblegado, y pedir que la luz del evangelio resplandezca, hermanos. Pedir que Dios nos dé la fuerza para no doblegarnos ante todo lo que este sistema mundial quiere establecer. Y es triste que están llegando tiempos donde la misma iglesia, donde los mismos pastores seremos amenazados y nuestra boca va a querer ser cerrada, pero que Dios nos dé la fuerza y el valor para estar de pie, proclamando el evangelio del Señor Jesús, diciendo que Cristo vive, diciendo que Cristo es la solución. Jezabel ya estaba posicionada en Israel, en el reino del norte, y había introducido
la adoración al dios Baal. Había cerrado los lugares de adoración. La gente se había olvidado de Dios. Pero ahora Jezabel quería introducirse en el reino del sur, en Judá. Ahí no tenía, en ese lugar, no tenía dominio sobre Judá, donde estaba el templo. Entonces comienza el enemigo a trabajar muy sutilmente. Y Acab y Jezabel, los reyes de Israel, hacen una alianza con el rey Josafat, el rey de Judá. Y en esta alianza estratégica, Jezabel propone que su hija se case con el príncipe de Judá. La hija de Jezabel se vuelve también, junto con el rey, la reina de Judá. Lamentablemente el rey de Judá no tuvo el discernimiento para saber lo que se estaba fraguando debajo de todas estas alianzas. Porque detrás de toda esta alianza bonita, preciosa, estaba la mano del enemigo que quería introducirse al centro de adoración de Judá. Entonces Jezabel dijo: yo ya discipulé a mi hija, ya le enseñé a mi hija ya se graduó, ella ya es una sacerdotisa, ya tiene un doctorado en la adoración a Baal. Ahora yo la introduzco en Judá y poco a poco ella va a sacar al Dios de Israel del corazón de Judá y se va a establecer la adoración a Baal. Y esto sucedió. Que Dios nos dé el discernimiento necesario, hermanos, para saber cuando el enemigo está socavando los cimientos de nuestra fe, está haciendo cosas que parecieran bonitas, que parecieran estratégicas, que parecieran que nos convienen. Pero al final el enemigo lo que quiere es sacarnos al Dios que nosotros adoramos. Cerrar nuestra boca para que nosotros ya no adoremos al Dios Todopoderoso. Que Dios nos dé el discernimiento para tomar las decisiones correctas. Que Dios nos dé el discernimiento para saber que no todo lo que brilla es oro. Que Dios nos dé el discernimiento para no dejarnos llevar solo por lo que nuestros ojos ven. Que Dios nos dé el oído espiritual para no creer en todo lo que oímos, sino discernir su palabra, tomar las decisiones correctas para beneficio de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestra nación. Que Dios tome el control de nuestra Guatemala, que Dios tome el control de nuestra nación, que Dios tome el control de nuestra familia, de nuestro matrimonio, que tomemos las decisiones correctas bajo la guianza del Espíritu Santo, para que nosotros como ahora podamos venir a la iglesia, podamos abrir un templo y podamos levantar nuestras manos y podamos adorar al Señor. ¿Cuántos se alegran de tener una iglesia, de venir? Venimos a adorar al Señor, venimos a descargar nuestra alma, sentimos paz en la adoración, nadie nos dice nada, si muchos nos tiran una pedrada, pero nadie nos dice nada. Tenemos esa libertad, hermanos, valoremos esa libertad. Vengamos a la iglesia a adorar a Dios. Que el enemigo no cierre nuestras bocas, hermanos. Mire, esta mujer cerró el templo de Dios y apartó a Judá de Dios. Son cosas que tenemos que ver, pedirle a Dios que tome el control de nuestra nación y que no permita que hombres, líderes sin escrúpulos vengan a atentar contra la libertad religiosa, contra la libertad que tenemos de levantar nuestras manos al cielo y adorar al Señor, contra la libertad que tenemos de decirle al pecador que Cristo le ama y que Dios puede cambiar su vida. Debemos de pedirle a Dios que tome el control y que su palabra siga corriendo.
Porque si no, pueden venir líderes que quieran promulgar leyes que nos van a atar y que nos van a impedir decirle a alguien: Cristo te ama, puede cambiar tu vida. Debemos de orarle a Dios para que tome el control y que no vengan líderes que promulguen leyes, entre comillas, a favor de la niñez, pero que prohíban que nosotros les enseñemos los principios de la Biblia, de la palabra de Dios en nuestras casas. Que nosotros les enseñemos los principios que habla la Biblia. Que nosotros les hablemos de la familia, del diseño original de Dios. Que Dios nos ayude y que Dios guarde a nuestras familias. Pero lo que Dios dice en su palabra se cumple porque se cumple. Y así como cuando le dijo a Elías: hay 7,000 personas que han guardado su fe, que no se han doblegado. Mire, Dios por medio de una mujer guardó la vida de un niño, de un descendiente del trono. Atalía pensó que había matado a todos, pero había un niño que lo habían guardado. ¿Y sabe dónde lo habían guardado? En el templo de Dios, en el lugar menos indicado, en el lugar donde parecía que estaba en ruinas, en el lugar donde menos buscarían, donde dijeran: no, ese está abandonado y nadie se mete. Ahí lo guardaron. Y aunque aunque la nación se había apartado de Dios, había un sacerdote que temía a Dios. Había un sacerdote que guardaba la palabra y guardó a ese niño. Le dio el discipulado, lo adiestró, le enseñó los principios, lo guió en el temor de Dios. Y un día lo sacó a luz y un día lo coronó. Y cuando Atalía vio que lo estaban coronando, salió. Entró al templo y dijo el sacerdote: aquí no le hagan nada, en este templo no le hagan nada, sáquenla. Y afuera mataron a Atalía. Que Dios guarde nuestras iglesias. Que Dios guarde nuestras iglesias. Mire, nuestras iglesias no son lugar para lo negativo, son lugar para la bendición de Dios. Nuestras iglesias ya no son lugar para la enfermedad, son lugar para la sanidad. Son lugar para la liberación, para que encontremos paz. Y este niño, desde muy pequeño, comenzó a gobernar. Y cuando fue joven, trajo un avivamiento a la nación. Abrió el templo, reparó el templo, restableció el culto a Dios. Hermanos, que Dios tome el control de nuestra nación, de nuestra vida, de nuestra familia, y que siempre en nuestra familia haya alguien que busque a Dios, haya alguien que tema a Dios y que esté peleando por la familia. Siempre haya alguien que tome las decisiones correctas para tener los mejores resultados.